que podemos quizá compartir muchas cosas o otros conocimientos que tenemos, pero cuando venimos a la palabra del Señor como creyentes, como cristianos, es ahí donde tenemos esa gran necesidad en que cuando ya tenemos el conocimiento de la palabra del Señor, compartirla con los demás. Y en esta mañana es precisamente el tema que les quiero compartir, la necesidad de llevar el mensaje de Cristo. Como todos sabemos, está nuevamente el conflicto entre Irán e Israel, ¿no? Sabemos que aún así Dios tiene el control de las cosas, aunque para ti y para mí sea difícil entender por qué Dios lo permite. Es algo que no es para cuestionar a Dios, sino es más bien para confiar en Dios, ¿no? Entonces, ahora sí que en aquella parte del mundo está ese conflicto, pero también muchas veces está el conflicto de nosotros de que tenemos que compartir el Evangelio. ¿A quién? A mi familia. ¿A quién? A los vecinos. ¿A quién más? En el trabajo. Entonces, por eso esta mañana, ¿por qué no me acompañas al libro de Romanos? En el libro de Romanos, Pablo, alguien esta mañana estaba orando y me llegó esa oración porque cuando se estaba orando dijeron la palabra de que ayúdanos a compartir el Evangelio. Y sí, le tenemos que pedir al Señor que nos ayude a compartir las buenas nuevas, porque todavía mucha gente, incluyendo nuestros familiares, aún todavía no la aceptan. Que el Señor nos dé sobre todo la sabiduría, pero sobre todo el amor para compartir. Que Cristo dio la vida por ellos, por nosotros. Que Cristo murió en esa cruz, que Cristo derramó su sangre hace más de 2000 años. Y que tú y yo adoramos y glorificamos a un Dios que está vivo. Porque esa tumba en Israel está vacía. Señor, te damos gracias, Señor, en esta mañana porque tú eres bueno. Oramos en esta mañana, Señor, porque tú eres misericordioso. Oramos en esta mañana, Señor, porque tu palabra dice que tú eres lento para la ira y grande en misericordia. Oramos, Señor, que en esta mañana como creyentes, Señor, tú, Señor, nos sigas hablando, exhortando para compartir las buenas nuevas. Que en esta mañana, Señor, que tu palabra va a ser expuesta y escuchada, Señor. Que la retomemos, Señor, con un corazón humilde, que es lo que necesitamos, Señor. Que haya ese celo, que haya ese amor, que haya ese anhelo, Señor, en compartir quién eres tú. Nuestro Dios, nuestro Salvador, el que perdona nuestros pecados. Vamos a mirar, Señor, como Pablo, Señor, tenía, Señor, ese gran amor por los suyos. Como tú tienes ese gran amor por nosotros, Señor. Enséñanos en esta mañana, Señor, y exhórtanos, Señor. Incomódanos en esta mañana, porque lo necesitamos. Queremos ponerte tu palabra delante de ti, en nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Libro de Romanos, capítulo 9, si me acompañas a tu palabra, a tu Biblia, tu libro, tu tableta, tu celular. La necesidad de llevar el mensaje de Cristo. Sabemos que Pablo fue usado grandemente por el Señor. Aún así, antes y después que tuviera un encuentro con el Señor. Sabemos que Pablo perseguía a la iglesia porque él pensaba que estaba haciendo algo bueno. Él pensaba que estaba haciendo algo correcto. Y Jesucristo lo permitió que así sucediera. Como está permitiendo que haya este conflicto entre Irán y Israel. Que Estados Unidos también ya está ayudando a Israel. Por eso tenemos que orar por nuestros líderes, para que sean guiados por el Señor. Y que el Señor los guíe
y que tomen las mejores decisiones. En esta mañana en el libro de Romanos, dice la palabra en capítulo 9, versículo 1, dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Versículo 2, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Y versículo 3, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, a los que son mis parientes según la carne. Hay varias cosas que vamos a aprender esta mañana de cómo Pablo quiere que los suyos reciban a Cristo, que no lo rechacen, que lo acepten. Y miramos varias cosas que dice el apóstol, empezando por verdad digo en Cristo. La verdad tiene que ser una verdad completa, ¿correcto? No tiene que ser una verdad a medias, porque si no, no es verdad, ya sería una mentira. Entonces aquí en Romanos 9:1, donde el apóstol dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Pablo expresa su profunda tristeza y dolor por rechazo de Israel a Jesús. Que hoy en día no nomás los judíos esperan todavía al Mesías, más bien no aceptan a Jesucristo como su Mesías. Y que hoy en día también muchas personas no aceptan a Jesucristo como su Dios, como nuestro Dios. O sea, el rechazo todavía lo hay en la sociedad. Y quizá hemos experimentado más de una ocasión que tú les quieres compartir el Evangelio y la persona te va a decir, eso es para ti, gracias, yo tengo a. Pero en realidad no nos están rechazando a ti y a mí. En realidad están rechazando ¿a quién? A Jesús. Más sin embargo, Pablo tiene esa profunda ¿qué? Tristeza. ¿No te entristece que alguien rechace al Señor? ¿No te da tristeza que alguien rechace a alguien que dio su vida por nosotros? ¿No te da tristeza que todos los que conocemos recibieran a Jesucristo como su Salvador? Y aquí Pablo lo está expresando de esta forma, que Pablo lo expresa en su profunda tristeza y dolor por el rechazo de Israel, por el rechazo de Israel a Jesús, como el Mesías, llegando a desear estar separado de Cristo por el bien de sus compatriotas. El pastor John ayer hizo esta pregunta. Si tú eres salvo, ¿tú darías tu salvación a alguien más? Y nos quedamos pensando en esa pregunta. Así nos lo dijo. Si tú tienes la salvación, ¿tú se las darías a alguien más? Por eso nadie contestamos. ¿Tú darías tu vida por un secuestrador? Entonces, miramos que aquí Pablo, y lo vamos a ver más adelante, ese amor que él tiene por los suyos, por los judíos, Pablo dice, oye, ¿qué no daría yo para que ellos no rechazaran a Jesucristo? Ahora, en nuestras manos, ¿qué está? Compartir. ¿Qué? El Evangelio, la palabra de Dios. Porque sé que ya cuando sale la palabra no viene ya vacía. Ya se va a quedar una semillita en el corazón de esa persona. Aunque esa persona lo rechace. Porque el día de mañana, cuando estemos ante ese tribunal, no va a haber excusas. Porque tú ya le hablaste a esa persona ¿de quién? De Jesucristo. Y en estos versículos el apóstol Pablo establece la verdad de su afirmación, la confirmación de su conciencia en el Espíritu Santo y su profundo amor y deseo de que sus parientes o los judíos acepten a Cristo. ¿No quisiéramos eso tú y yo? Que mis hijos, que mis nietas, que mis padres, que mis hermanos aceptaran a Jesucristo como su Salvador. Claro que sí. ¿Nos da tristeza y sufrimos por ellos? Por supuesto que sí. Pero cuando también compartimos la palabra de Dios, cuando haya una oportunidad, lo hagamos ¿qué? En amor. Porque tú y yo no somos la cuarta Trinidad. No, somos mensajeros, somos misioneros.
Ese es el trabajo que tú y yo tenemos que tener en mente, compartir la palabra de Dios. Así como Pablo lo dice en verdad en Cristo y que él no miente. No mientes al decir, oye, ¿por qué no recibes la palabra del Señor? No estás diciendo una mentira, estás diciendo una verdad. ¿Una verdad de qué? De que Jesucristo dio tu vida por ti y por mí. Esa es una verdad. Y es lo que queremos compartir tú y yo a los que no han recibido todavía y sobre todo que rechazan la palabra de Dios. Si nos vamos al libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 8. Filipenses, capítulo 1, versículo 8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Cristo. Ese amor que está y que tiene Pablo, ese amor deberíamos tener tú y yo por aquellos que no tienen a Cristo. Todo se basa ¿qué? En amor, misericordia, paciencia. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Ya lo sabemos. El amor todo ¿qué? Lo puede. Tengo que compartir la palabra a quien se te venga en tu mente que a lo mejor no quisieras que fuera salvo, por esa persona también tienes que orar y si hay oportunidad, compartirles el Evangelio. Nuevamente, Filipenses capítulo 1, versículo 8. Porque Dios me es testigo cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y muchas veces ese amor tú y yo no lo teníamos por los demás. Y esto no es una emoción, es un mandato que también el Señor nos da a compartir las buenas noticias a los demás. No es emocional, no es si estoy de buenas o si estoy de malas. Es algo que el Señor, ese amor que yo no conocía y que no me enseñaron quizá mis padres, ese amor, y con ese amor yo tengo que compartir las buenas noticias a aquel que todavía no las ha escuchado. Y eso es lo que quiere Pablo. ¿Por quién? Por los suyos. Como también lo debemos de tener nosotros por los nuestros. Ese amor debemos de tener como lo demuestra y el ejemplo que nos da Pablo en esta mañana a través de Jesucristo. Lo que debemos aprender es que nunca debemos volvernos insensibles o tibios hacia los incrédulos. O sea, no hay que sentirnos más. ¿Conoces al Señor? Entonces humíllate. Es lo que quiere el Señor. Nunca debería convertirnos en meros académicos o apáticos, sino que queremos ponernos en la piel del apóstol Pablo. Y en estos versículos iniciales, y los latidos de su corazón deben estar en los nuestros para que todos escuchen el mensaje de Cristo. Así con esa pasión que Pablo tuvo para los suyos, es también lo que tú y yo tenemos que tener hacia los nuestros. Aunque lo rechacen, no dejemos de compartir las buenas nuevas. ¿Cuántas veces lo llegamos a rechazar tú y yo? En más de una ocasión. Hasta que el tiempo de Dios llegó y dijo, ahora sí, mijo, voy a mandar a esa persona y tú me vas a aceptar. Porque ya nos habían hablado en muchas ocasiones de diferentes formas de quién era Jesucristo. Y lo rechazábamos una y otra vez. Y volvían a hacernos la invitación. Y otra vez. Pero el tiempo de Dios es perfecto. Por eso dice su palabra que los tiempos de Él son unos y los de nosotros son otros. Y que los planes de Él son unos y los planes de nosotros son otros. Por eso tenemos que compartir el Evangelio de Jesucristo. Fíjate lo que dice el Señor en Juan capítulo 10, que estamos los de Juan capítulo 10, versículo 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Tenemos al Dios que dio su vida por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Por amor. Y Pablo nos está enseñando que verdad digo en Cristo, no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Y aquí el Señor nos dice que así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, capítulo 10, versículo 16, dice,
También tengo otras ovejas que no son de este redil. También viene por nosotros. Pablo estaba preocupado por los judíos, claro, pero sabemos que también Pablo, ¿a quién le habló? A los gentiles. Y aquí el Señor dice, también tengo otras ovejas. ¿Quiénes son las otras ovejas? Nosotros. Que no son de este redil, aquellas también debo que traer. Entonces, Pablo, el Señor Jesucristo, el amor que tenía Pablo por los judíos y por los gentiles, y que el Señor aquí también nos está hablando esta mañana, hey, ¿qué creen? Tengo otras ovejas. No nomás a los judíos que eran a los que yo venía por ellos, no, también tengo otras que también debo traer y oirán que mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Esa esperanza que tú y yo tenemos, muchas personas aún todavía no la tienen. Esta paz que la palabra nos da, muchas personas aún todavía no la tienen. Y la necesitan, como tú y yo la necesitamos todos los días de nuestra vida. Y en todo momento. Todo el tiempo la necesitamos. Si el apóstol Pablo estaba interesado en su gente, en los judíos, que no rechazaran el Mesías, también lo está nuestro Señor Jesucristo, como lo acabamos de leer. Tengo otras ovejas que no son de este redil, pero también ellas tienen que escuchar ¿qué? Mi voz. Entonces, también lo está nuestro Señor Jesucristo, cuánto más lo tiene que ver en cada uno de nosotros como conocedores de las buenas nuevas. Ese interés y ese amor tiene que verlo en cada uno de nosotros y compartir a aquellos que todavía no han escuchado. Pablo así se expresaba. Y él daba el testimonio de que ¿qué no daría él por esas ovejas? Romanos 10:1, mira lo que está pasando en Israel y mira lo que dice en esta mañana. Romanos 1, ¿qué es lo que dice? Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Él estaba interesado en que los suyos no se perdieran y que recibieran a Jesucristo como su Salvador. El interés que tiene que haber en ti y en mí es precisamente ese, en que nuestros hijos sean salvos también, en que mis nietas sean salvas también, que los compañeros de mi trabajo sean salvos también. Porque la salvación, claro que es personal, por supuesto, es una decisión personal que cada uno de nosotros tomó en su momento, ¿cierto? Pero que alguien te habló de Jesucristo, que alguien ya está orando por ti, que diferentes circunstancias nos trajeron aquí a Jesucristo. Una necesidad, una enfermedad, una situación difícil. Pero aún así Dios lo usó ¿para qué? Para que lo conociéramos y para que lo aceptáramos. Y es lo que nos está diciendo ahora en Romanos 10:1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. El Señor no quiere que nadie se pierda. El Señor quiere que todos vengan aquí al arrepentimiento y que todos sean ¿qué? Salvos. Y muchas veces nos distraemos tantas cosas que no tomamos ni la palabra de Dios para recordarnos quién es nuestro Dios. Y muchas veces a mí me hace falta estar más en la relación con el Señor. Porque a veces mis actitudes, mi comportamiento no es el más apropiado y correcto a lo que Dios dice en su palabra. Y muchas veces sí he tenido la oportunidad de compartir el Evangelio y no lo he hecho. Señor, perdóname. Cuando yo estaba leyendo todo esto y estaba mirando el gran anhelo, la gran tristeza, el gran dolor de Pablo para que aquellos, sus compatriotas, para que aquellas personas a las cuales ellos querían que se salvaran, dije, yo no he hecho aún así lo suficiente para con los míos. Esto para mí Por supuesto que el Señor me estaba hablando primeramente a mí. Mis hijos todavía no son salvos. Les he dado un mal ejemplo. El Señor me alcanzó ya de mayor y eso no es una excusa para no compartir el Evangelio con mis propios hijos.
Y muchas veces no lo hacemos. No escuchan. ¿Ya para qué les digo? Pero el ejemplo de Pablo, de Jesucristo, como Pedro, como otros apóstoles, no lo dejaron de hacer. Y esto no es para desanimarnos, es para animarnos. Así, ¿sabes qué, Señor? Hoy me has hablado. Y si lo había dejado de hacer, perdóname, porque yo tengo que tener el interés de que los que yo conozco sean salvos. El apóstol expresa que sentía una gran carga espiritual, personal y profunda para que se salvara el pueblo de Israel. Y ese sentir, te invito a que también lo tengamos nosotros. Su pueblo no quería que se perdiera. Lo que vemos aquí es que Pablo está profundamente agobiado por sus hermanos judíos, que están, ¿qué? Sin Cristo. ¿No nos sentimos así? Y si no nos sentimos así, tendremos que sentirnos así. Al igual que usted y yo necesitamos estar profundamente agobiados por los miembros de nuestra familia que no conocen al Señor, por nuestros compañeros en el trabajo que no conocen al Señor. Es necesario que haya un profundo dolor en nuestros corazones para aquellos que están sin Cristo. Vemos cada vez las separaciones de las familias, las distracciones que nos trae el mundo hacia nosotros, de que deberíamos de impactar más bien nosotros a aquellos que están sin Cristo. Que no nos impacte más bien lo que no tiene a Cristo en nuestra vida. Que es una guerra espiritual, totalmente lo es. No es contra la persona físicamente. Esto es una guerra espiritual. Y que haga ese amor, ese interés para aquellos que todavía no tienen al Señor. Tu conciencia es la que distingue entre lo que está bien y mal, ¿correcto? Aquí lo está diciendo Pablo, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Tu conciencia es la que distingue entre lo que está bien y mal, y es como una alarma de humo interior que se activa cuando no dices que algo es verdad. La verdad es Cristo. ¿Quién tiene la verdad? Jesucristo. No nosotros. Esta es la verdad de Cristo. Y esta verdad es la que tenemos que compartir tú y yo. No podemos ocultar la verdad, decir una verdad a medias o la mitad de la verdad no es la verdad. La mitad de la verdad es ¿qué? Mentira. Parece que hemos leído mis notas. Y así es. Jesucristo siempre lo va con la verdad. Que nos ama, claro que nos ama. Que nos perdona, claro que nos perdona. Pero que también nos exhorta también. Y eso nos incomoda. Escuchamos y nos gusta cómo Dios nos habla tan bonito, ese amor que tiene por nosotros. Pero que también quiere que todos se salven. Y esa es una misión que tú y yo tenemos como cristianos de llevar a cabo. De compartir el Evangelio y que nadie se pierda. Versículo 2. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Lo tenemos? No me contestan. Romanos capítulo 9, versículo 2. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Muchas veces yo no lo tengo, ¿sabes? Para serte honesto. Y dije, wow, Dios sí me está hablando fuerte a mí. Porque Pablo tenía gran tristeza, no nomás tristeza, gran tristeza. ¿Has estado alegre y has estado súper alegre? Una cosa está como alegre, contento, wow. Pero otra cosa es cuando tienes una excelente noticia. Tienes una mente y un bono, no nomás estás alegre, lo quieres celebrar a todo lo que da, ¿no? Es una gran tristeza o es una gran emoción o es una gran alegría. Pero aquí Pablo se sentía de esta forma, que tengo gran tristeza. Es algo enorme, algo más allá de una tristeza normal y continuo dolor en mi corazón. ¿Hay ese sentir en nosotros? ¿Esa gran tristeza? ¿Hay este continuo dolor en nuestro corazón? Esto nos, bueno, al menos a mí me conmovió. Dices,
No lo había mirado yo así. Ahora que me estás hablando fuerte, Señor, yo debería tener este sentir que tiene Pablo, yo lo debería tener por mis hijos. En mi casa, empezando en mi casa. Mi misión en mi casa. Con mis seres queridos. Ya soy yo salvo. El Señor ya me alcanzó. Bueno, quizá escuchaba yo egoísta. Pero cuando miro el sentir que tiene Pablo por los suyos, digo, wow, Señor, ese sentir tengo que tener yo también por los míos. Gran tristeza. Gran tristeza y continuo dolor en su corazón de Pablo tenía por los suyos. Qué manera de expresar con tanta sinceridad, poniendo como testigo a Dios, que realmente Pablo tenía esta gran tristeza y continuo dolor, porque este amor de Pablo no era un amor exagerado, sino sincero y un gran ejemplo para nosotros. ¿Correcto? Pablo se está sincerando por los suyos. De que tenía esa gran tristeza y dolor continuo en su corazón porque los suyos aún todavía no eran salvos. Y Pablo está siendo muy sincero con nosotros y el Señor nos está diciendo, hey, ¿ese sentir tienes tú por los tuyos? ¿Por los que están a un lado? Muchas personas salen lastimadas de las iglesias, tristemente. El liderazgo que hay quizá no está enseñando la verdad o a medias. No hay esa gran tristeza o dolor en el corazón. Debería de haber en cada uno de nosotros. Porque eso va a impactar a los demás. Y lo debería de haber. No la tristeza de otras cosas que no le quiero restar importancia. Pero lo importante como conocedores de la palabra es también tener este sentir que Pablo tenía por los suyos. Estoy triste porque mis hijos aún no están. Esto para mí es como que... Esos boxeadores que terminan todos sangrados, ¿no? Con el ojo todo cerrado, así me sentí anoche. Pablo tiene tristeza y continuo dolor porque ahora él considera a un pueblo que parece que está separado del amor de Dios. O nos hemos sentido separados del amor de Dios. No debemos de sentirnos separados del amor de Dios porque ya lo conocemos. Y sabemos que Dios permite todo lo que nos sucede. Porque por alguna razón que Él solamente sabe. Pero aquí el sentir de Pablo y esta tristeza y este continuo dolor es porque ahora él considera a un pueblo que parece que está separado del amor de Dios. Y todavía muchos judíos no aceptan a Jesucristo. Y todavía muchos judíos no aceptan el amor de Jesucristo. Y aún todavía muchos latinos no aceptan el amor de Jesucristo. Aún todavía. El Israel incrédulo, el cual rechazó al Mesías de Dios. Pablo está hablando por los suyos, pero también nosotros tenemos que hablar por los nuestros. Y que muchos de los nuestros aún todavía no reciben, y lo peor, que rechazan al Mesías. Es muy cierto que nuestras costumbres y tradiciones las tenemos muy arraigadas, ¿cierto? ¿No nos costó trabajo soltarlo, dejarlo? Que el Señor cambiara nuestra mentalidad y que cambiara mi corazón a lo que nos habían enseñado. Fue difícil bajar una imagen de la pared. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que celoso. Difícil comprender al principio al Señor, claro. Y en nuestro caminar lo va haciendo más difícil. ¿Por qué? Porque va cambiando nuestra mente y nuestro corazón a lo que nosotros nos habían enseñado y a lo que nosotros habíamos creído. Cuando venimos a la palabra es ¿qué? Verdad. Y esa verdad muchas veces nos duele. ¿Pero por qué? Porque el Señor quiere que cambiemos. Por eso nos dice la verdad. La angustia. Esta frase revela la profunda angustia que Pablo experimentaba al ver que su pueblo, los judíos, estaban rechazando a Jesús, a quien Pablo predicaba como el Mesías, y el dolor de Pablo es constante y profundo, no solo una emoción pasajera. No es una emoción la que tenemos que sentir, es algo que tenemos que tener permanente y estable en nuestra vida espiritual. Dios hoy me ayudó y también mañana te va a ayudar aunque las cosas no te salgan mal. Y Dios va a estar ahí aunque las cosas no están bien. Y Dios va a estar ahí contigo todo el tiempo. Todo el tiempo.
Pero Pablo tenía esta gran tristeza y continuo dolor en su corazón. Hermanos, este sentir que hemos mirado hasta ahora en el apóstol Pablo, el no miento, su conciencia, su gran tristeza, su dolor, debería de haber en cada uno de nosotros. Eso debería de haber. Eso, que la verdad, digo en Cristo, no miente, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Tú y yo ya tenemos el Espíritu Santo, ¿correcto? Gracias a Dios lo tenemos. Y a través del Espíritu Santo nos da el entendimiento de la palabra. Y si tenemos el entendimiento de la palabra, también la tenemos que compartir. Algunos no la van a entender. Al principio tú y yo no la entendíamos. Pero alguien se sentó pacientemente y nos la explicó. ¿Qué es lo que dice Dios en esto? Que dio tu vida por ti. ¿Qué es lo que Dios dice en esto? Que Él perdona tus pecados. ¿Qué es lo que dice aquí? Que fue tanto el amor de Dios al mundo que mandó a su único Hijo, ¿para qué? Para que viniera, para que no se perdiera. En Efesios, vamos al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 13. Efesios capítulo 2, versículo 13. ¿Ya lo tenemos? Amén. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Nuevamente Efesios capítulo 2, versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ese es nuestro Dios, el que dio su vida por cada uno de nosotros. Y en Efesios capítulo 3, versículo 1, mira lo que dice el apóstol Pablo, que se dirige hacia nosotros. Hice una breve pausa en lo que el versículo 9 se ha basado, que ha hablado a los suyos, por los judíos, por sus compatriotas. Pero también en Efesios capítulo 1, mira lo que dice. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros, ¿quién? Los gentiles. Pablo también se preocupaba por nosotros. Que sabemos que Jesucristo lo usó grandemente para que nos hablara a quién, a los que no eran judíos. Y ahí lo está diciendo él. Efesios capítulo 3, versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. También miramos a un Pablo intercediendo por los gentiles, por cada uno de nosotros también. Efesios capítulo 3, versículo 8. Vayan a su Biblia. Efesios capítulo 3, versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de los inescrutables riquezas de Cristo. Pablo estaba sufriendo por sus compatriotas, ¿correcto? Pablo tenía esta gran tristeza y tenía este continuo dolor en su corazón. Pero también Pablo dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo tenía ese gran amor por los suyos, pero también por nosotros. Y el Señor Jesucristo anteriormente nos dice en Juan que tenía otro redil, ¿correcto? Entonces, miramos a Dios, a un Pablo que tenía este gran amor por los suyos y nosotros como los gentiles.
Eso tiene que estar en nuestra mente, tiene que estar en nuestro corazón, de también ser un Pablo. De que haya esta tristeza o de que haya este dolor, pero sobre todo el deseo, el anhelo de compartir hacia los demás. No nos desanimemos. ¿Vamos a ser rechazados? Sí, vamos a ser rechazados. Pero no es a ti, es a Jesucristo. Y nuestro trabajo tiene que estar continuamente constante. En Romanos capítulo 3, para ir cerrando en esta mañana, porque deseara yo mismo ser ¿qué? Anatema. ¿Qué es lo que quiere decir anatema? Maldito. Mira lo que dice. Porque yo deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Por eso la pregunta del pastor Jan ayer a los varones. ¿Tú darías tu salvación a alguien más? ¿Por amor? Si tienes más de un hijo, dices, ¿a cuál le doy la salvación? ¿A cuál sí, a cuál no? No tenemos que hacer eso, Gracias a Dios, ¿verdad? Pero aquí hay ese gran amor que Jesucristo sí lo hizo. No nomás por uno, por su pueblo, sino por quién, por todos y cada uno de nosotros. Y no nomás a los que son buenos, no. A un Pablo que lo usó para perseguir su iglesia. A un Judas que lo traicionó. A un Pedro que lo negó. Ese es nuestro Dios. Que sus misericordias son nuevas, ¿qué? Todos los días, cada mañana. Y ese sentir y ese ejemplo que nos deja un maestro, como lo fue Jesucristo, ese ejemplo que nos muestra en esta mañana Pablo, que dice, porque yo deseara yo mismo ser anatema, separados de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Qué no puedo hacer ya por ustedes? ¿Qué no quisiera tener cuántas vidas para dar mi salvación por cada uno de ustedes? ¿Por qué? Porque los amo y porque quiero que sean salvos. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Y ese deseo, eso dije, oh, Señor, no lo sentía, la verdad, así de esa forma. Hasta hoy que me estás hablando a través de tu palabra. Como Pablo lo deseaba, en verdad. Y aquí Pablo está expresando su amor incondicional. Es un amor incondicional, ¿sí o no? Por su pueblo y su deseo de separarse de Cristo si fuera posible para salvar a los suyos. Si fuera posible. Pero sabemos que Pablo tenía una misión. Que ya Jesucristo tenía un plan para él. Dice, si fuera posible para salvar a su pueblo. Por eso en mi nota le puse, ¿tú estarías dispuesto a hacer lo mismo? ¿Por amor? Sí tengo amor, pero no tanto. ¿Verdad? Pero Pablo lo hizo. Jesucristo lo hizo. Pero Pablo no perdió la salvación. Claro que no. Por eso. Claro que no. No murió por nadie. Ni murió tampoco por nadie, porque no fue Jesucristo. Solamente Jesucristo dio la vida. Dijo, yo la doy y yo la tomo. Eso es algo sobrenatural que el ser humano nomás no puede hacer. Dar la vida y tomarla. Eso es imposible para el ser humano. Pero para Jesucristo, ¿todo qué? Es posible. Porque Él es ¿quién? Dios. Por eso, podemos aplicar este versículo en nuestra vida cotidiana al orar por aquellos que aún no conocen a Cristo. Algo que podemos empezar a hacer es orar por esa persona. No nomás los domingos, en cualquier momento. Ora por aquellos que todavía no conocen a Cristo. Que te dé el amor, las palabras y el momento perfecto para compartir la palabra de Dios. Es por donde podemos empezar. Ora por aquellas personas. Si tú eres el primero en tu familia, ora para que también los demás vengan a conocer a Jesucristo.
por aquellos que aún no conocen a Cristo y ser amables y compasivos con ellos, incluso si no estamos de acuerdo con sus opiniones o acciones. Al hacerlo podemos ser un ejemplo de amor y dedicación para ellos y ayudarles a conocer a Cristo. Tenles paciencia. ¿Alguien te tuvo paciencia cuando no entendía las cosas de Cristo? Sí. Y todavía nos sigue teniendo paciencia el Señor, que Él es el más importante. Y nos descarrilamos y otra vez venimos. ¿Por qué? Porque nos tiene paciencia. Yo soy bien impaciente o lloro, pero el Señor lo tiene. Él sabe que le vamos a fallar, pero Él, sin embargo, está ahí. Cuando siempre. Y nos tiene siempre está con nosotros. Así es que también ese es ejemplo de amor y dedicación para ellos y ayudarles a conocer a Cristo. Acércate a ellos. Y más cuando tienen ya esas dudas. Oh, Señor, esta es una gran oportunidad que me has dado en esta persona. Con gusto te comparto quién es Jesucristo. ¿Por qué haces lo que haces? Por Jesucristo. Salud. En Gálatas, vamos al libro de Gálatas. En tu palabra, en tu Biblia, en tu celular, tu tableta. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Así como Pablo empieza en versículo 9 en Romanos, donde dice, verdad digo en Cristo. Verdad digo en Cristo. Mira lo que dice Gálatas capítulo 1, versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os es anunciado, ¿sea qué? ¿Qué tenemos que decir? La verdad. Pablo al principio en Romanos capítulo 1 dice, verdad digo que en Cristo. ¿Qué la verdad tiene que salir de nosotros? En Cristo. No nuestra verdad, la verdad en Cristo, como dijo Pablo. Por eso en Gálatas 1:8 dice, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Ups, cuidado. Agarra tu palabra, agarra tu Biblia, estúdiala, medítala, adquiérela y aplícala. Y Gálatas capítulo 1, versículo 9, dice, como antes he dicho, también ahora lo repito. Fíjate, lo repite nuevamente. Si alguno os predica diferente evangelio del habéis recibido, sea anatema. La verdad está en Cristo. ¿Qué es lo que tenemos que predicar tú y yo? A Cristo. ¿Cuál es la verdad? Cristo. ¿Cuál es el camino? Cristo. ¿Quién dio tu vida por ti, por mí? Cristo. ¿Quién te ama? ¿Quién te perdona? Por eso lo dice el apóstol, ¿verdad? Digo en Cristo. Dice el apóstol capítulo 9, versículo 1. Que no mentía Pablo. Porque la verdad la estaba diciendo en Cristo. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Su conciencia, pero a través del Espíritu Santo. Es lo que dice el apóstol Pablo. En conclusión, la palabra anatema tiene un significado profundo y significativo en la Biblia. Como creyentes es importante estar al tanto de su significado y su impacto en nuestras vidas. Debemos de vivir de acuerdo a los valores y principios establecidos por Dios para evitar ser objeto de una maldición o una condena divina. Al final todo depende de nuestra fe y nuestra relación en el Señor. ¿Cómo está tu relación con el Señor el día de hoy? Solamente tú y el Señor lo saben. ¿Nos hace falta acercarnos más a Él? Solamente tú y el Señor lo saben. ¿Qué tanto hemos pasado leyendo sus escrituras? Solamente el Señor y tú lo sabes. ¿O qué tanto más me hace falta regresar a la palabra de Dios? Solamente el Señor y tú lo sabes. Pablo tenía este gran amor por los suyos. Pablo tenía este corazón para que los suyos no se perdieran y que no siguieran rechazando a Jesucristo. Su deseo de ser separado de Cristo para que ellos pudieran ser salvos muestra la intensidad de su amor y su dolor por su incredulidad. Se preocupaba mucho Pablo por los suyos. Y ese sentir
haga en ti y en mí en esta mañana. En el libro de Hechos, vamos a tu Biblia. En el libro de Hechos, en el capítulo 4, libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12. Los invito a que lo leamos todos juntos esta mañana. Y la verdad está en Cristo. Libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12. ¿Alguien ya lo tiene? ¿Tu compañero de lado ya lo tiene? ¿Lo leemos juntos? 1, 2 y ningún. Jesucristo. Esas son las buenas noticias que ya tú y yo hemos recibido. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso nos ha hablado Jesucristo en esta mañana. Y Pablo se ha sincerado esta mañana con cada uno de nosotros. Hemos mirado cómo Pablo en Romanos 10:1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Hermanos de la palabra, que también haya ese anhelo en el corazón de cada uno de nosotros para que los que conozcamos también sean salvos. Ese deseo y lo que había Pablo en su corazón, que también lo haya en nosotros. Que como lo dijo Jesucristo, que también tiene otras ovejas que no eran de su redil y que les va a poner un pastor. Esas ovejas somos nosotros también. Pablo le habló a los gentiles así como les habló a los judíos. Y que en esta mañana que haya esa sensibilidad en nuestro corazón de compartir que Jesucristo, así como lo dijo en el libro de Hechos, y en ningún otro hay salvación, solamente en Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo, más que solamente Jesucristo, dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente Jesucristo. Él es el que tiene que gobernar, el que tiene que vivir. Y cuando tú y yo ya lo tenemos, que también haya ese anhelo como Pablo hacia los demás, que haya ese anhelo por los que aún todavía no han recibido a Jesucristo. Amén. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra que nos has dado en esta mañana. Te queremos dar la honra y la gloria, Señor, porque tú, Señor, nos has hablado a través de Pablo, Señor. Un hombre que al principio, Señor, perseguía a tu iglesia y que cuando tuvo ese encuentro contigo, camino a Damasco, le dijiste, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fue algo personal de ti hacia él, Señor. Y que en esta mañana, Señor, tu palabra sea personal para cada uno de nosotros. Que también, Señor, en esta palabra, en esta mañana, Señor, tu palabra, Señor, haga eso en nuestro corazón. Así como Pablo, Señor, decía que no mentía, que la conciencia de él daba testimonio a través del Espíritu, que él desearía ser anatema, Señor. Que en esta mañana, Señor, tu palabra nos haga incomodado, Padre, para que haya ese amor y compartir tu palabra por aquellos que aún todavía no son salvos, aquellos amigos, aquellos familiares, aquellos vecinos, Señor, que tenemos, que conocemos, que con muchos de ellos convivimos. Que nos des ese amor, que nos des esa sabiduría, esa inteligencia, Señor. Que nos pongas en nuestra boca esas palabras para edificar, que seamos sal, que seamos luz, Señor, en donde no la hay. Damos gracias, Señor, esta mañana porque tú eres bueno.
Damos gracias, Señor, que hemos recibido esta palabra, Señor, y que la recibamos con humildad. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.